introducirse al camión en llamas, rescatando 7 cuerpos. Bienvenidos a todos a un episodio más de Ubicación Privilegiada, y el día de hoy quiero comenzar este episodio muy especial con esta anécdota que me encontré por internet. Ya pasaron más de 6 décadas, sin embargo la tragedia no se olvida. El camión de transporte público con carburación a gas dejaba y recogía pasaje por toda la calle Ignacio Zaragoza, en la Plaza de la República o Plaza 5 de Mayo, en el Palacio de Gobierno, y volteaba en la calle Padre Mier. Sin embargo, antes de llegar a la calle Mariano Matamoros, ocurre un incendio, una explosión en el camión. Aún no existía la Fuente Monterrey. La tragedia ocurrió frente a una barda con leyenda Relojería Sarriola, provocada por la negligencia del chofer del camión de transporte público, la cual costó la vida de 8 personas, entre ellas la del mismo chofer, posteriormente de 3 más, entre ellas un testigo presencial de los hechos, que tenía su peluquería y enloqueció al ver la gente envuelta en llamas, y 2 que no iban en el camión, sino que caminaban por la banqueta de la calle Zaragoza, entre las calles Allende y Matamoros, de las cuales se le incrustaron pedazos de vidrios que salieron disparados tras las explosiones. Un joven de origen italiano, Salvatore Sabella Bracale, que andaba cerca del lugar de los hechos, se vistió de héroe al abocarse al rescate de las personas que viajaban en dicha unidad, la cual estaba envuelta en llamas. Una historia negra en el transporte público de Monterrey, pero que ahora, a 7 décadas de distancia, no 6, ya son 7, casi 7 décadas de distancia, nos acompaña aquí el doctor don Salvatore Sabella Bracale, héroe de ese hecho de Monterrey conocido como el Butanazo. Don Salvatore, ¿qué lo llevó a sus 24 años? Un inmigrante italiano que no conocía prácticamente la ciudad. Ese rastro de humanidad, esa explosión, ¿cómo lo condujo usted a lanzarse así? Bueno, yo creo que Dios me dio esta posibilidad de humanismo que yo aprendí durante mi infancia en la Segunda Guerra Mundial. Actos de heroísmos eran al orden del día en aquella entonces también durante el conflicto de la Segunda Guerra, pues realizamos algunos actos de humanismo. Y yo en Monterrey, realmente recién llegado a los 10 meses, era un día 16 de junio de 1955 a las 5 de la tarde, que yo estaba en este punto. Dios me situó en este punto para yo realizar otro acto de humanismo para poder dar auxilio a unos seres humanos que estaban padeciendo lo peor en el infierno de las llamas de una explosión precisamente por negligencias de una fuga de gas butano que había invadido todo el autobús, y alguien prendió un cigarro y ahí advino la explosión. Me aventé dentro. Quiero acentuar porque es increíble esa situación. Un joven italiano, 10 meses en la ciudad, prácticamente sin saber mucho español. Nada. Evidentemente todos tenemos un instinto humano, pero lanzarse como héroe, introducirse al camión en llamas, rescatando 7 cuerpos. Bueno, es el instinto personal que Dios infundó en mí. Repito, no fue nomás el único episodio durante mi infancia, realicé mucho en mi ciudad natal. Y gracias que me encontraba en este lugar, logré rescatar a 7 gente en llamas, y una de ellas, una señora en la banqueta,
ya en los últimos días para dar a luz, dio a luz en el hospital universitario a 2 gemelos. Años después, hace apenas 4 años, un señor se me acercó en el aula magna, estaba yo presentando un libro y me agradeció que él era nada menos el hijo gemelo de esta señora Francisca Esparza, que yo había salvado del camión y su madre se alivió en el hospital universitario. Entonces fueron 9 en realidad. Bueno, digamos así que fueron 9, pero murieron 14 personas. Yo tiempo después investigué los que habían fallecido y lo que se logró es rescatar. Pero el valor es que la diferencia entre una persona a otra, en este momento cuando yo saqué a una señora grande de unos 70 años y estaba en la banqueta, todavía alcanzó a decir, por favor, avisen a mi hijo, él es el dueño de la casa de novia Elena Gloria, aquí a media cuadra, estoy muriéndome. Al terminar todo esto, yo ya estaba medio chamuscado de las cejas, brazos, para que me agarraban los brazos, y me encaminé para ir a mi casa, y vi la casa de Elena Gloria, y un señor que estaba afuera me dijo, oiga, joven, lo felicito, usted muy valiente, sacó la gente, usted es el señor Jesús Cavazos, ya me acuerdo. Digo, sí, yo soy, ¿por qué? Digo, es que acaba de sacar a su madre del camión. Pero ¿cómo? ¿Mi madre dónde está? Está en el hospital. La señora falleció. Pero esto fue uno de los grandes acontecimientos que todavía me da brívidos pensarlos. Sin duda. Y sobre todo, es un hecho que queda registrado en la ciudad, en una ciudad que sabemos lo que se batalla con el transporte público. Tremendo. Y que tremendo. regresa el uso es increíble que todavía del gas. Yo proveniente de la ciudad de Roma, porque a donde yo antes de donde yo tenía mi empleo, venía con una ciudad, pues no exactamente moderna, a 70 años con transporte público de primera y todo, y llegar a Monterrey, ver esos tipos de camiones. Yo viví en los primeros días ahí a espalda de Dolores, en la calle de Jiménez y Ruperto Martínez y Espinosa, y recién llegada me asomé al balcón de un departamento que era de la familia de mi difunta esposa Lucila, vi caminar por la calle de Zaragoza, navegar, una lancha de hule, la gente que transportaba frutas y verduras al Mesón Estrella, el agua corría desde arriba hasta abajo, desde el poniente hasta el oriente, el agua de este tamaño. Digo, no puede ser. La calle de Espinosa y Jiménez. Sí. Estas son algunas de las experiencias que todavía inolvidable. Sin embargo, y como usted lo dijo, no fue la primera vez que fue héroe. Bueno, para esto, obviamente usted es reconocido. No estoy sacando cualquier anécdota perdida del internet. Usted tuvo un reconocimiento por el Ayuntamiento de Monterrey. Se lo dieron justamente en la zona militar, la séptima zona militar. En la séptima zona militar. Ante los generales de la cuarta y séptima zona, con la presencia, personalidad, precisamente Benjamín Reretana de gobernador, presidente del Congreso del Estado, alcalde. Fue una emocionante disparo de salvas. Era el Día de los Niños Héroes de 1997. 1997. Sin embargo, bueno, fíjese, se tardaron entonces... 41 años. en ese reconocimiento, pero no había sido la primera vez que usted se había vestido de héroe. Y que también muchas décadas posterior se le fue reconocido. Quiero traer a colación otra historia que me encontré por ahí. Y que tal vez usted nos puede contar mejor
justo en lo que comentaba en la lucha contra el fascismo, el nazismo, que invadía Italia en 1943. Bueno, a mí me tocó una época sumamente difícil y yo cuento en uno de mis libros, y me salió de adentro de decir que lo normal, que si existe una infancia para un ser humano, yo nunca la conocí. Y nunca la conocí porque desde muy niño mis padres me pusieron en un colegio de interno en 1936, yo tenía 7 años, y en 1940 a mi padre lo llamaron a las armas para entrar en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En junio, el 10 de junio de 1940, Mussolini declaró la guerra, uniéndose al eje Roma-Berlín de Adolfo Hitler, a los aliados. Y entonces mi padre fue al colegio, me sacó y dijo: mi hijo, yo me voy, yo quiero sacarte y te quiero encargar a tu madre y a tus hermanos y a tu abuelita para que te hago carga de él, porque yo era el primer hijo de otros 5. ¿A qué edad te hiciste jefe de la casa? 11 años. Entonces por eso no con él. Y resulta que la guerra del 40 duró en Nápoles, aunque la guerra duró hasta mayo del 45, finales de mayo, con la muerte de Mussolini y Hitler, pero la ciudad de Nápoles fue la primera ciudad a ser liberada durante este conflicto. Que era su ciudad natal, porque ahorita comentó que trabajaba en Roma, pero en ese pues yo momento... era empleado en Roma, pero momento, mi ciudad natal en Nápoles, de 7 generaciones, son con mucho orgullo, soy napolitano, que ya hablaremos de esto, ¿verdad? Lo que representa el reino de las 2 Sicilias con capital a Nápoles. Entonces yo soy napolitano de 7 generaciones. Pero vamos a regresar. En el 1936 duramos toda la guerra. En 1943, el 26 de julio, el rey Víctor Emanuele declaró el armisticio, porque ya los americanos ya habían desembarcado en Sicilia con la 6ª Armada del general Patton, que después a Patton lo cambiaron por razones de seguridad a Normandy, y entró en Italia el general Mark Clark, de la 5ª Armada, que fue el que desembarcó en Salerno, y desembarcó en Salerno precisamente el 8 de septiembre de 1943. Y nosotros padecíamos horriblemente, porque de la noche a la mañana los alemanes, que éramos aliados y todo, los teníamos en casa. Encima, sí. Y ya éramos enemigos. Sí. En donde empezaron a hacer atrocidades, destruir la ciudad, el agua, los alimentos, fusilar a la gente que encontraban ahí con armas. Entonces resulta que un día, bueno, ya previamente, el 8 de septiembre, un grupo que empezó napolitano, pasarse la voz y buscar armas, robar armas, en los casernas militares que ya estaban abandonadas. Y a mí me tocó también ir por una, y me tocó una ametralladora de 35 milímetros con unas balas enormes de 3 pies, que la subimos a todos los edificios de Nápoles. ¿Cuántos milímetros? 35 milímetros. El doble de su edad. Sí. Tenía usted 14 años. No. Entonces, y claro, también una mitra de mano, bomba de mano, para hacer bomba molotov con la botella de gasolina, enfrenten a los carros nazis. Y porque los nazis con sus motocicletas, con sidecar, pasaban por todas las calles de Nápoles y con lanzallamas destruían todo. Y entonces, precisamente, como a unísono, toda la población de niños, mujeres y hombres que habían quedado de cierta edad, nos revolcamos a asaltar a los nazis y obligándolos
desde el día 28 de septiembre de 1943, 14 años y medio, porque yo nací el 30 de marzo, el 28 de septiembre yo tenía 14 años y medio. Como que era un niño, como que era un niño. No, pero era un niño que ya, por eso dice ahorita, Que tenía es 5 años niño, de no, jefe a los de- 15 años, si era un niño, Sí, Bueno. tenía 5 años como jefe de familia, prácticamente. ya era que de familia y cargaba costal de papa de los campos para dar de comer a todos. Bueno, eso es una historia muy larga de racontar, escribir en el primer libro que se llama Los dos mundos de Salvatore Sabella. Entonces, bueno, logramos que el 1 de octubre, porque los americanos estaban varados en Salerno, que habían desembarcado 50 kilómetros, eran 20 días, no entraban a la ciudad y nosotros estábamos padeciendo la de Caín. Entonces, gracias que iniciamos estas revueltas y los alemanes tuvieron que evacuar de la ciudad de Nápoles. Se establecieron un poco afuera de Nápoles todavía con morteros de 91, muy pesado, modelo 91, un mortal en el centro de la ciudad y morían mucha gente. Y así logramos masacres de parte de los italianos, niños, compañeros míos debajo de los tanques. Yo recibí alguna esguirla, pues todavía tengo recuerdos en el cuerpo, pero logramos que el 1 de octubre de 1943 los alemanes, inclusive hicieron una película muchos años después, así entraron los primeros soldados ingleses y americanos y aliados a la ciudad de Nápoles con los rifles en la espalda como si fueran a una desfile militar sin disparar en una bala. Ya no tenía que hacer nada. Nada. Y los alemanes se establecieron a Montecassino y el general Clark se tardó 6 meses para poder ir destruyendo Montecassino, ¿verdad? Sí. Entonces yo anduve todo en estos lugares, ya te imaginaré, con ropa, descalzo, hambre. Tú naciste tenía 7 años el fascismo instaurado. Bueno, el fascismo fue en el 22. En el 22, naciste en el 22, 29. La marcha sobre Roma de Mussolini, que entró en Nápoles, yo tenía apenas 7 años. Por esto te digo, yo me acuerdo de los primeros conflictos, el ensayo que fue de la Segunda Guerra. Bueno, primera Italia tuvo en África, acuérdate que en Eritrea, la guerra de Eritrea, pero el primer ensayo fue la guerra de España, en el 36. Yo tenía 7 años. La guerra civil. Y me acuerdo que en las paredes de Nápoles decía, arriba España, arriba España. Yo, ¿este qué es? O sea, no tenía el concepto de una guerra, ¿no? A los 7 años. Además, ya estaba en el colegio. Gracias a empecé a estudiar bien. Y entonces, ahí fue cuando vi la Primera Guerra. Y después, en el 38, bueno, fue también el ensayo del eje Roma-Berlín, fue la Olimpiada de Berlín. Sí. Presumiendo con todas las fuerzas militares, y en España también desfilaban los soldados. Y Rusia hizo el Mundial 2018. Exactamente. Entonces ahí se ensayaron los dos, y por esto Hitler empezó a cortejar a Mussolini para que convenciera al rey Víctor Emanuel III en declarar la guerra, y por eso ya habían entrado a Polonia, Checoslovaquia, los alemanes, y entraron también en Francia, desbaratando la famosa línea Maginot, ¿verdad? Ahora, estos 4 días de insurrección civil napoletana frente a los invasores alemanes, es un episodio conocido de la historia. Se llama las 4 giornate. Le 4 giornate di Napoli, los 4 días de Nápoles. Días de Nápoles. Y Nápoles recibió la medalla de oro por ser la ciudad que defendió el honor nacional en contra de los alemanes, logrando a los alemanes empujarlo hacia el norte. Pero como quiera, yo considero, y esto los grandes escritores, que el general Clark cometió un error grande porque no pudo expugnar Montecassino. Y frente de 6 meses de Montecassino le tardó
entrar a Berlín primero antes de los rusos, porque la campaña de Italia se tardó más. 6 meses. Digo, no es fácil. ¿Verdad? Y no sabía cómo hacerla para entrar la línea y después entrar por mar al famoso, la palabra de Anzio, que en Anzio murieron cientos de miles de soldados americanos y polacos. Hay un panteón enorme ahí en Anzio. Es como el desembarque de Normandy. Sí, es que en los embarques anfibios es la táctica militar más difícil de todas. No, y además no pensaron que los alemanes estaban bien fortificados y todo lo que llegaban a la playa de Anzio sucumbieron grandes pérdidas antes de llegar a Roma. Como quiera, lograron desembarcar y al fin llegaron a Roma. Pero tardaron hasta mayo llegar a Roma. Ya llegando a Roma, después de que habían destrozado tanto los alemanes, empezaron la campaña de Italia, ¿verdad? Y es muy largo. En fin, del 43 al 45, de 1 de octubre que desembarcaron, que entraron en Nápoles, hasta mayo del 45, ¿cuánto tiempo le dieron? 2 años. Tuvieron los alemanes haciendo destrozos. Ese tiempo de guerra, de conflicto, y nosotros también lo vivimos acá, cuando lo que es la guerra civil mexicana, el narcotráfico, pero ahora contra un enemigo extranjero, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo vives ahora, 7 décadas adelante? ¿Qué reflexiones te deja? Pues mire, yo cuando decidí emigrar a México, pues sí, no conocía México porque había visto algunas películas, no conocía México. Pero cuando ya llegué a México, poco a poco que me encontré amistades, encontré una vida nueva en un mundo nuevo, ya para mí, lejos de los conflictos que había habido en Italia y lejos de toda la Revolución Mexicana, de Pancho Villa del 15, o sea, bueno, pues aquí estamos tranquilos. Entonces ya se vivía una vida... No, los 50 en Monterrey fueron época de oro, como en Estados Unidos, la posguerra. Para mí, los 50, pues mire, Monterrey se reducía a primero, segundo cuadro. Sí. Yo vivía ahí, te digo, a espaldas de Dolores, en el patio de Dolores, porque era por Jiménez y Ruperto Martínez. Era el barrio de la Alameda donde vivían casi toda la gente de Monterrey. Padre Mier, los Ferrara, los Ferriño, todos los italianos, ahí vivían en el barrio esto. Y después empezó, y yo le dije a mi nueva esposa, yo me casé al mes y medio de haber llegado, porque, bueno, esa es una historia larga, porque me dieron en Roma la embajada un mes para regresar a Italia y con un boleto ficticio que logré tener en un que vino un barco de cargas, un mes de Nápoles, Veracruz, y me dieron una carta que ya había comprado el boleto de ida y vuelta, no era cierto. Así que cuando yo llegué, pues realmente me porque tenía que trabajar algo. Claro. En donde con el padre, me acuerdo, y no tengo empacho en decir la verdad, porque fui con el padre, me llevó de Lucila, con el padre en la colonia Anáhuac, con un italiano, el padre Masante, fue muy famoso aquí en Monterrey, y mi señora había contribuido en la iglesia del Espíritu Santo a construirlo con el canto y todo esto, y fuimos con el padre, digo, y nos vamos a tener que casar, padre, tú acabas de llegar de Italia, digo, ¿sabes? Mi situación es muy precaria, yo no tengo nada, no puedo hacer nada, digo, no te preocupes, pues acá la boleta cuesta 7 pesos, no tengo los 7 pesos. Entonces me casó el padre gratis. Y nos despedimos a los que habían ido a la iglesia con Spur Cola, me acuerdo, una Coca-Cola allá afuera de la iglesia que había recibido. Pero sí hice una boda 30 años después cuando se casó mi hijo, lo que yo no había hecho. ¿Cómo fue esa decisión? Porque
Lo que la guerra cae en el 45 y en el 55 o 54 decides venir a México. Esa etapa de posguerra en Italia y en Pues mire, Nápoles, es que yo no decidí, el destino de cada quien. ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu destino? Pues mire, es que mire, terminó la guerra, yo tenía ya 15 años, digamos, 14 años y medio. Pero mi padre regresó y dijo, pues ahora sí, tenemos que reconstruirnos, pues tiene que ayudar a seguir manteniendo a la familia. Y yo a 15 años me puse a trabajar como estibador en el puerto de Nápoles. ¿Qué hace un estibador? Sí, estibador, cargando cajas de municiones de los barcos Liberty de Estados Unidos que iban a descarga para el norte. Imagínate a los 15 años. Y después me pusieron ahí del winchman de cargar grúa para subir los tanques, para subir y una de la noche, cuento yo el episodio, echamos un tanque al mar del puerto, porque se ha dormido, pues lo abrimos muy rápido, lo que es la banda, pum, se rompió todo y se fue al mar. Después lo sacaron. Entonces, pero de ahí estuve yo trabajando tremendamente. Hasta los 18 años, ya el gobierno italiano me pidió, después de haber hecho tanta guerra, entrar ya en la Marina italiana, en donde a los 18 años entré en la Marina como marines de desembarque, por eso conozco los desembarques, de los marines italianos, y ahí están las fotos. Y entonces ya a los 20 años, en 1950, en un bando que decían, en un bando de jóvenes recién salidos del ejército, se podían enrolar en la policía de Estado italiano. Que no son los carabinieri. No, es policía de Estado, el carabinieri es militar. Creo que el micrófono está un poquito desacomodado, nada más hacia el centro, nada. Hugo, ¿no? Me lo puse así. Sí, ya sé. Entonces, yo me enrolé en 1950, Año Santo, el Papa Pacelli, Eugenio Pacelli, y entré, entonces me destinaron a Roma en la escuela de policía de Italia. Pero como yo, durante los marines, hice un curso especializado, ya tenía muchas experiencias por mi madre, que mi madre trabajó 50 años en un hospital, enfermera, nunca se enfermó, fue la asistente de un santo. 50 años. Asistente de un santo famoso que se llama Santo San Giuseppe Moscati. Era el director del hospital y mi madre fue su asistente. Y además tengo las fotos, hicieron una estatua en el hospital donde pusieron el nombre del santo y el nombre de mi madre junto en la estatua. Sí, está santificado. Santificado, sí, santo, o sea, lo santificó Juan Pablo II. Asistió un padre Abramo ahí en julio de 1999, cuando lo santificaron. A Giuseppe Moscati, bien, famosísimo. Inclusive hicieron una película de él, lo puede ver, San Giuseppe Moscati, muy famoso. Entonces, ahí entré yo, estaba comendando en Roma, y en Roma entré en el 50, y pues yo tenía ya una carrera adelantada, un trabajo que para conseguir en aquella época era una odisea en Italia. Le daban preferencia a los que venían de la guerra. Claro. Y yo apenas tenía, bueno, ya había estado en el ejército. Y estaba todo destruido, era la etapa. Todo. Pero yo tenía muy buena conducta, tenía una condición física, medía ahí a 1,80, ahorita bajé a 1,74, no sé, pues bajé mucho. Bueno, tenía una energía tremenda, tenían todo, mis datos me asumieron. Precisamente por esto, cuando por casualidad entrábamos ahí en mi oficina y entraba una señorita para registrarse como estudiante en Roma, que había sido becada, y hablaba pues italiano, y entonces hablaba yo siempre de detrás de ayudar. El guardia que estaba ahí, digo, no, señorita, en medio italiano, así. Digo, no es aquí, tiene que ir a la central para registrarse. En esta entrega yo digo, a ver, señorita, ¿cuál es el problema? Otra vez el espíritu para ayudar. Sí.
¿cuál es el problema? Digo, no, pues yo vengo, pero dice, no sé dónde es. Digo, mire, yo la acompaño. Había Barberini, es muy cerquita. Ah, bueno, pues fuimos. Pero dice que no, digo, mira, apúntemela aquí en el par. Pues se fue. Y en este yo también me iba a la oficina central, nos volvimos a encontrar. Ay, oiga, digo, ya arreglé, yo estoy aquí con la Madre María Auxiliadora, de interna, ahí en Vía Montebello, en fin, Vía Palestro, yo estaba en Vía Montebello, estaba cerquita. Y entonces me empezó a decir que, bueno, ¿y qué hace? Digo, venga a estudiar canto. Digo, sí, yo soy soprano. Digo, pero ¿cómo? Yo soy una apasionada de la ópera. Y así empezó, el destino. Pero hablaba italiano. No, sí hablaba cortado. ya, sí. O sea. Entonces, pues me dice, no, pues yo estudio canto, tal otro. Digo, oiga, la invito a tomar, yo tengo guardia en San Pedro el próximo domingo, era un 17 de septiembre, me acuerdo perfectamente, era un viernes. En el Vaticano. Sí, yo iba a hacer servicio en la plaza de San Pedro, pero de las guardias italianas, externa, sí, no interna, sí. Porque nosotros controlamos la parte acceso, italiana. Sí. Y digo, mira, pues entonces, y la invité, aceptó un café a mediodía. Yo tengo guardia de 6 de la mañana a 12, pero la invité a tomar un café para que me... Saliendo. Bueno, hombre, me dice, oye, en un lugar ahí la oigo cantar, pero así una Ave María, bocadito. Ahí digo, qué hermosa voz tiene, o sea, angelical. Y en esto empezó mi destino a pensar en México. Y nos hicimos amigos, después... Ella era mexicana. Ella era mexicana. Mexicana 100%. Lucila nació... Becada en Roma. Becada en Roma por el Club Sembrador de Amistad. Pero nomás se iba becada en Roma por casi 6 meses, un año. Apenas era muy... la beca no era... Sí, era algo... Muy... Para que abriera sus horizontes, digamos. Exacto. Entonces resulta que... ella era regiomontana de adopción, porque ella realmente nació en un pueblo mágico en cuanto a artistas, donde han nacido los más grandes artistas mexicanos. Silvestre Revuelta, Rosario Revuelta, Fania Nitúa, Dolor del Río, Ramón Novarro, Santiago Papasquiaro Durango. Yo nunca la había oído. Es un pueblo minero. Y ahí nacieron muchos artistas, tanto que en la plaza principal está el ahijado de Silvestre Revuelta, el compositor más importante de América Latina, y el busto de ella. Se lo mandó aquí cuando era alcalde de Monterrey, Sócrates Rizo, con una placa. Entonces ahí está en la plaza principal, y la escuela de música se llama Lucila Isabel. Entonces, por esto, el destino fue cuando, después en mayo, en abril del 54, yo me presenté la renuncia de mis jefes. De la policía. Entonces, sí, no. Policía. Es que no te conté porque yo entré en la escuela de policía a servicios especiales. Ok. Porque tenía servicios muy especiales. Pero entre todo, yo durante la marina y por mi madre, yo había aprendido mucho, iba a ser médico. Yo me gustaba la medicina y tanto quería ser premédico. Y había entrado en el Pío Latino a estudiar precisamente que iba a ser la parte clásica de la universidad para estudiar medicina, porque tenía mucha práctica. Y durante el servicio militar, yo fui enfermero militar. Hizo curso especial en el hospital de la ciudad de Udine, y en la policía también estaba en el hospital de la policía. Entonces tenía mucha experiencia, y me ayudó mucho porque durante la guerra, no he contado que cuando viví de poner inyecciones casa por casa a los 15 años, 16 años,
cuando salió la penicilina, que era cada 3 horas andaba de casa por casa de noche y día poniendo inyecciones y me daban ahí para poder vivir. Otra experiencia, ¿ves? Ayudar a la gente, Sí, ayudar a la gente. otra vez. Ayudar, siempre, siempre, siempre. Dios me puso en el camino siempre. Mire, si yo te contara algo importante, yo estuve en 1980, cuando fue gobernador, fue un amigo mío, gobernador de Jalisco, me dijo, uy, ¿por qué no te vienes a Guadalajara? Yo quisiera que me ayudaran en el Teatro de Gollado a organizar ópera, porque tú eres muy bueno para la ópera, que tienes mucha experiencia. Y un día, fíjate lo que es el destino, un día por la calle de las Américas, yo iba con mi carro, 2 carriles, el otro carril, veo, boom, un Volkswagen avienta a una señora por los aires, la atropella y cae en el camellón. Y yo iba a una junta urgente a gobierno porque íbamos a ir a Puerto Vallarta, me esperaba un camión, no me importó, me paré a ayudar a la señora. Señora, fíjate nomás lo que te estoy contando. Señora, por favor, dígame, no se vaya, ¿cómo se llama usted? Digo, yo me llamo Carla Barghini. ¿Es italiana? Digo, sí, yo también, yo soy Salvatore Sabella. Digo, a ver, denme el teléfono. Y me dio el teléfono de su esposa, era un arquitecto famoso, Aguilar. Pues viene la Cruz Roja, eso, la llevo, entonces le hablé a su marido. Digo, oiga, su esposa tuvo un accidente aquí, yo le ayudé a que la sacara ahí la puse al camellón y ya la llevamos allá, ya está en la Cruz Roja. ¿Cómo era el día de los obreros? El 5 de mayo, el 3 de mayo, en Santa Cruz. Entonces, fíjate, todavía me acuerdo. Para no alargarte cuento, digo, por favor, avíseme cómo sigue su esposa. Yo estoy aquí en el gobierno, en el Teatro de Gollado. Bueno, a los 2 meses se presentan ahí afuera del teatro. Digo, oiga, aquí unos señores que vienen de Italia, o sea, que quieren saludarlo. Ah, sí. Bueno, porque ¿quiénes son? Digo, y viene, y no te miento, de la cancela que estaba el degollado afuera, se acerca el señor, el papá de ella que vino de Italia. Salvatore, Salvatore, ¿qué pasó? Yo soy Barghini, éramos compañeros de la policía en Roma, no. El papá. Pero tú salvaste a mi hijo. Yo no sabía que era tu hija. Carla Barghini, famosa. Es un hecho que lo cuento en mi libro. Pero ¿cómo es posible que Dios yo tenía que pasar en este momento? Exactamente. O sea, son muchas coincidencias en mi vida, ¿no? Sí. Y como esto te podría contar muchas. ¿Crees que tú te pones en ese camino? Pues el destino o Dios me pone. Yo no me pongo. A lo que voy es, Dios nos da habilidades, ¿no? Y aún así las buenas obras nos van encaminando por un buen camino. A eso voy. Entonces, yo no sé si al hacer un gran esfuerzo, al ser buena persona, al ayudar a la gente, al estar siempre en la búsqueda de qué se necesita, justamente estas casualidades se nos presentan, cuando puede ser también que es el esfuerzo que ya hicimos desde antes. Claro, a todos nos hacemos con distintas habilidades y cualidades y una personalidad única, pero vaya, yo no sé si es el esfuerzo y ese modo de vivir el que nos conduce a tener los resultados y vaya, eso creo que es lo que le da sentido a todo, bueno, mire, holísticamente. Yo creo que es el resultado de una vida de infancia. De una vida de infancia porque desde que yo me acuerdo cuando la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos eran atroces de los aviones ingleses y americanos. Y si yo te digo cosas que no te puedes imaginar, me daba dolor ver gente en los escombros, pedazo de brazo o cabeza, todo, en un grupo de muchachos del barrio de 1941,
Pues yo tenía 12 años. Y como vivía adentro del hospital donde mi madre trabajaba, nos enrolamos, le pedimos ahí al administrador que si nosotros podíamos ayudar a llevar los cadáveres o los pedazos que encontrábamos en los escombros. Nos daban ahí una caja en una carreta de mano, y yo cuando había caído la bomba y ya estamos los muertos, y la llevábamos a la morgue. ¿Te imaginas quién hace esto? No, y ahorita nos enojamos y se nos descarga el celular. Sí, la sangre fría, digo, yo digo, bueno, pobre, pues, ay, mira, que está un zapato aquí, está un pie adentro, ay, hecho garra, ¿verdad? Sin embargo, en estos merengues anduve yo, sin duda, ayudando hasta los cadáveres de los escombros. Sí. Y mi pago era que en el depósito de la ropa de los gentes del hospital, ya cadáveres muertos, una monja, Sor Salvatorina, me daba la ropa de los muertos para vestir mis zapatos, porque no había producción para hacer nada más. No. Y cuando ella, antes de morir, vino mi madre a verme, me mandó el rosario monacal de ella y lo tengo a la cabecera de mi cama. ¿Qué te recuerda ese rosario? Me recuerda toda mi infancia, de lo que ella me ayudó. Y otra monja me daba un vaso de leche de lo que quedaba en el de parto en el hospital. Es increíble que 7 décadas después, en lugares que conocemos y que son muy publicitados, como lo que está pasando en Ucrania, y en otros lugares que no conocemos, inclusive en mismo México, este tipo de historias no están tan lejos de lo que tú viviste. Te voy a decir esto. Nada, ni nada justifica una guerra. Todo por diálogo. Después de las experiencias que yo viví y que puede ver con mis hojas, que tú todavía mi memoria a los 94 años está viva. Sí. Digo, no puede ser que hay gente mayor que declare las guerras e enfrenta a jóvenes sin conocerse a matarse unos a otros. Es eso, es enfrentar a jóvenes. Se pierde la paz. Lo más importante del ser humano, uno de los valores, es la paz. Como digo San Francisco de Asís, la paz es la vida del ser humano. Desde los tiempos bíblicos estamos sufriendo los éxodos sobre la importancia que tiene la paz contra los abusos, los fuertes contra los débiles. Por eso, lo que yo veo ahorita, lo que pasa en algunas partes, inclusive en México, digo, ¿qué pasó con México? Que yo recuerdo, ya no es aquel México tranquila, a donde era una familia. Aquí en Monterrey nos conocíamos unos a otros, donde vivía la paz, la tranquilidad, la fraternidad, la ayuda, los débiles, a los débiles. Todo se está desmoronando. Y realmente yo no lo voy a poder ver porque no sé Dios cuándo me conceda de vida, pero las futuras generaciones, creo, si así van las cosas y no mejora algo en un futuro próximo, creo que México va a pasar uno de los momentos trágicos que pasaba cuando las épocas de revoluciones, que murieron millones de muertos, y que por fin México estaba viviendo una época de paz, tranquilidad, una vida social, sin persecuciones religiosas, nada. Y ahorita, ¿qué está pasando? Por eso es preocupante. Creo que la estrella optimista de este escenario es que muchas personas vemos eso. Muchos hacemos ese diagnóstico. Jóvenes
y líderes y de distintos ámbitos de la sociedad. Y yo creo que por lo menos el seguirlo comentando, el seguirlo señalando, el seguirlo diciendo y no aceptar una renuncia por esa paz es lo que Es muy difícil, mire, va a cuando generar uno un llega a movimiento. esto, por muchas yo te digo una cosa, a mí no me gusta hablar de política. Y fue una de las cosas, fíjate qué coincidencia, y siempre me ha ido bien. Yo he tenido ofrecimientos de gobierno y de cosas para que se me dieran puestos importantes y no los acepté, inclusive aquí en San Pedro, como secretario de agrupación y todo. Digo, muchas gracias. Pero te comenté que cuando yo conocí a personajes muy importantes en una reunión, y uno de ellos, que después entré en Caballero de Colón, me hizo una recomendación. Salvatore, tú que vienes de otro mundo, yo te doy un consejo. Dedícate a todo lo que es lícito, tu trabajo, eres muy trabajador, pero nunca te inmiscúes en política. Y lo he hecho, y no me inmiscúo en política. Me queda personal, a mis adentro, mis pensamientos, y al momento que tengo que decidir, decido. Con libertad. Mi libertad. Totalmente. Porque yo luché por la libertad. Y la democracia. La democracia. En un niño. Tienes un reconocimiento de Nápoles, te lo dieron 70 años, después. 71 años después. Y eso fue increíble, este hecho. Eres un niño héroe en Nápoles. Sí. En los registros. Los niños héroes. No es exageración. No, Sí. Ahí están los hechos, las medallas del alcalde de Naluigi de Magistris y el Instituto de Historia de Nápoles, de la guerra, personajes importantes en donde yo encontré cosas y gente que no sabía que sabían de mí, a pesar de que yo tenía 70 años fuera de Nápoles. Digo, no hombre, yo me acuerdo eso. Y donde ahí cuando me dieron ahí los honores, estaba un viejito sentado a la mesa. Salvatore, ¿no te acuerdas cuando estuvimos arriba del cine Marconi, así se llama, un cine del barrio, donde yo te ayudaba junto con tu hermano y tu futuro cuñado con la rastra de las balas ahí, y tú andabas todo. Qué bárbaro. Digo, ya viejito. Y ahora en la actualidad, te digo otra cosa, según la noticia, soy el único sobreviviente de los niños de los 4 días, porque tenía 14. Otras eran mayores que yo, murieron mucho antes. Sí, Dios además te ha concedido muy buena salud. Estás por cumplir 94 años y una memoria impecable. Yo le agradezco mucho. Me acuerdo, a veces te das cuenta que me acuerdo fechas, horas y datos y nombres. Porque además de eso, don Salvatore, usted es muy conocido en México por la realización de esta obra. Bueno, ese es el 6º libro. No, y bueno, otro que está en mi página. Cuando digo esta obra no me refiero a esta que tengo en mis manos, sino esta es, digamos, una parte de las décadas que trabajó como bibliográfico, historiador, ¿cómo podemos llamarle? Este libro de la presencia italiana en México. La genealogía italiana. Y particularmente con enfoque en Monterrey. Sí, viene también datos de México porque, mire, entrando en este tema que a mí me apasiona mucho, un día me encontraba yo en la oficina de un famoso regiomontano que fue alcalde de Monterrey, don Pedro Quintanilla Coffin, que a mí me quiso mucho, no sé si te acuerdas de él, que fue alcalde. No lo recuerdo. Fuimos. Entró en la oficina de él, allá por Doctor Cos, un
un personaje que es don Israel Cavazos. Y digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos? Él me estaba ayudando a escribir mi primer libro, Los dos mundos, con la secretaria. Y que no, pues no sé, pero tú lo que debes de escribir, me dijo don Israel Cavazos, es la historia de los italianos. Nadie ha escrito de los extranjeros aquí en Monterrey, de ninguna comunidad. Digo, no, pues ¿cómo cree? Digo, pues eso es mucho trabajo. No le hace, tú escríbelo. La genealogía es muy importante. Ay, Chihuahua. Pero ¿qué tengo que hacer? No, meterte en el archivo del Estado, de la curia y todo para investigar quién fueron los primeros italianos que vinieron a Monterrey y qué hicieron y con quién se casaron y cuántos hijos descendientes. ¿Y qué hicieron? ¿Y cuál es su historia? ¿Y sus contribuciones? De veras, digo, todo esto vas a hacer. Y lo hiciste. Y lo hice. Después que yo hice todo esto, te abrevio, Sí. porque ahí tiene relación con el monumento que está en la Calzada del Valle. Calzada del Valle. Un día me encuentra Fernando Margaino, bueno, primero a Gerardo, a su cuñado, platiqué yo de esto, que yo tenía siempre un sueño, como en Roma, en Nápoles, los grandes monumentos, que yo quería realizar a la memoria de todos los italianos, erigir un monumento después que yo había estudiado, había leído, escrito sobre tanto. Oiga, es que los italianos han hecho mucho, no nomás en Monterrey, en México, en toda la República. Imagínense el Teatro de Bellas Artes, lo construyó Adamo Boari, el Correo Mayor, Adamo Boari, la carrera de San Carlos, la fachada. Hicieron grandes cosas. Y aquí en Monterrey, imagínense, el ilustre italiano Vicente Ferrara, Ferriño, todo. Entonces yo quiero realizar un monumento. Digo, ay, ¿cómo vas a hacer un monumento? Pues déjale. Bueno, pues yo quiero hacer un monumento, tengo un sueño. Digo, de veras, digo, Fernando Margain, sí, ¿y dónde? Digo, no, me gustaría un monumento en un lugar preponderante, donde todo el mundo lo ve, ¿verdad? Digo, ¿y por qué no haces un diseño? A ver, ¿cuál es la idea? Era alcalde él. Ah, pues está bien. Estamos hablando finales de los 90. Sí, entonces le hablé a un querido amigo mío, un famoso arquitecto, también de origen italiano, Paulino De Canini. Muy famoso. Entonces le digo, oye, Paulino, fíjate que yo quiero hacer un monumento. De veras, digo, pero necesito un dibujo, porque me está pidiendo el alcalde que lo presente al cabildo para ver si me lo autorizan. Entonces, bueno, yo te lo hago. Y me hizo el dibujo, de cómo está ahorita. Me lo hizo, hombre. Oye, y le digo, ya tengo el dibujo, volví a hablar. Al alcalde. Sí, al alcalde. Digo, bueno, te sientes de presentarla ante el cabildo y acuérdate que el cabildo son muchas ideologías, ¿eh? No, y en San Pedro, si en un lugar es libre el cabildo, es en San Pedro. Digo, no, ¿cómo no, hombre? ¿Qué me dura? Pues hay que intentarlo. Digo, bueno, ya tienes el lugar a donde pensaste. Digo, sí, el lugar yo lo tengo. ¿Dónde? Pues en la Calzada del Valle. Digo, no, ¿cómo en la Calzada del Valle, hombre? Pues ahí es una cosa. Digo, bueno, pues entonces no lo hago. Pues o sea la Calzada del Valle o no. No lo voy a esconder a donde nadie lo ve. Quiere que lo vean todo Monterrey a las 24 horas, de día y de noche. Digo, bueno, pues ahí, déjame decir, la secretaria te va a llamar, como a los 4 o 5 días me llama. Digo, hoy tiene usted cita a las 8 de la mañana con el cabildo. Y te digo, fue la mañana que me decidí a hablar, tratar que Dios me iluminara para convencer a todos de por qué del monumento, qué representaba el monumento. Entonces me dio un gusto decir lo que representa un monumento para una ciudad. Claro. No solo la cultura, no solo representa la imagen, no solo representa el símbolo de una ciudad, el monumento como las grandes ciudades de Viena, Roma, Nápoles. París, Nápoles. Bueno, pues no lo que te cuento después de... Yo que hablé casi una hora.
para no cansarlos, me dijeron, no. Digo, mire ya, si yo no los convencí, es porque ustedes no creen en esto, lo que estoy diciendo. Yo me salgo, ustedes liberan. Y me dijo uno, no, quédase. Bueno, me quedé. Y me dijo uno, dijo, antes de apagar, dijo, le vamos a hacer una pregunta. Usted quiere hacer un monumento y usted tiene recursos, ¿cuánto cuenta para hacer el monumento? Ni un peso. Otra vez como, ¿cómo ni un peso? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Digo, va a ser como una iglesia. Yo voy a buscar a la gente que me creen en mí por la realización de un sueño, así se llama. Es que, y muchas veces se le pueden tronar los cables a un servidor público si le dices que vas a construir algo sin dinero público. Es inconcebible. Y fuera la premisa. Digo, cuando así se construyó el mundo. Y me dijeron, pero el municipio no le va a dar ni un peso. Digo, no lo necesito. Exacto. Yo tengo muchos amigos y no te imaginas lo que hice. Al salir de ahí me preocupé mucho. Digo, qué punta, qué es lo que ¿Qué viene a hacer? Llegué a la casa de mi mujer, pero ¿cómo? Digo, sí, ¿a quién le echo mano? Pero gracias a Dios, a la amistad, que es el valor uno de los valores más importantes del ser humano, junto con la salud, la familia, la amistad y la gratitud. Que es parte de lo mismo, es un círculo virtuoso. Son de los valores grandes. Me acordé del primer amigo. Y bueno, él lo sabrá, pero no le gusta porque es muy modesto. Pablo Villarreal, dueño de Villacero. Para el acero. Digo, oye Pablo, fíjate que tengo un problema. Me comprometí a hacer un monumento. Digo, ¿qué? Sí, un monumento, pero necesito ayuda. ¿Pero cómo? Bueno, al final de cuentas, ¿y qué necesito? Mire, según la lista que me dio el arquitecto, necesito un poco de varilla. Un poco. Está enorme el monumento. Y digo, bueno, ¿de cuánto se trata? ¿De qué estás hablando? Bueno, él dice, pero a lo mejor sobra y yo lo regreso. Entonces, 14 toneladas de varilla. 14 toneladas. Digo, sí. Bueno, más larga te cuento, así me fui con Cemex. De amigo en amigo con Cemex. Me fui con Cemex por el concreto. En concreto. Entonces le dije a don Lorenzo, que después me mandó con segundo, me dijo, fíjese que también ya tengo la varilla, pero como la paro, necesito un poco de concreto. Una pregunta, es que inevitablemente, para mí es imposible pensar que un inmigrante que no sabía español, que se fue enamorado de su país a una tierra desconocida y que sin propiedades, como decía, sin un peso en la bolsa, sin nada de capital, ¿cómo hizo tanta obra? Porque con apenas la gratitud la del mano de de arriba. Dios. Sí. Yo solo no pude haber hecho. Yo lo sé, estoy convencido. Y cuando yo le dije, me dijo, ¿y cuánto concreto? Fíjate luego, ¿cuánto concreto necesito? Digo, a Lorenzo Zambrano, sí, que en paz descanse. 120 metros cúbicos, ¿qué vas a hacer? Un rascacielos. Bueno, es que es un documento de 18 metros de altura. ¿Sabes cuántos? Son 20 trompos. Me concedió el material. Después me acuerdo, con Liliana Melo. Necesito vidrio para la famosa esfera de cristal. Tú, por favor, hablo con Federico, que en paz descanse. Tú eres la que lo puede convencer para que me done esto. Y conseguimos el vidrio. Después conseguimos lo de la esfera, los trabajos. El problema era el efectivo para pagar a los trabajadores, que ya no sabía qué hacer. Vendí, fíjate nomás, vendí camiseta, la raya del viernes. Vendí libros, vendí camiseta, rifé un carro, un viaje a Italia. Y al final, el municipio no me había dado nada.
Fernando se fue al gobierno y yo le llamé y digo, fíjate que estoy muy, pero mi mujer ya me dijo, muy enojada, que ya la chequera en el banco, ya no hay dinero, porque cada semana eran 25,000 pesos los viernes, los trabajadores. Y pues, ¿quién me daba 2,000? ¿Quién me daba 5,000? ¿Quién me daba? Lo mandaba yo al municipio. El municipio lo que me concedió fue los recibos deducibles. Para que se puedan deducir Sí. de quienes lo estaban aportando. Sí. No, y grandes. No, sin duda. Jesús Gracia, Pepe Calderón. Gran ayuda, Federico Santos. No. Para no pagar el predial, eso. No, exacto. No, gran ayuda en el gobierno. Entonces, le dio precisamente recibo deducible. Entraban al municipio, el municipio me pagaba las facturas, porque digo, no, usted págame, por favor, yo no quiero manejar nada. Nomás yo sacaba dinero. Y al final, el último que hice, le hablé a Fernando, le dije, mira, es cierto, no me han dado nada, pero me faltan como 300,000 pesos, ya no sé qué hacer. He decidido meterme ahí una manta del monumento a vender sangre. Es ser universal, positivo. No, ¿cómo vas a meterte ahí a vender sangre en la calzada? No sé si lo permite el reglamento. Entonces, parte me ayudó algo el gobernador Canales, precisamente. El gobernador. Por eso está el nombre de él. Ok. Y Fernando. Sí. Bueno, fueron 50,000 pesos, de 300. Pero todavía batallaba, pero no te imaginas el gusto cuando ya pagué todo. La satisfacción. Porque es una marca que se queda en la ciudad y en la cultura. Y en la memoria de todo puse el nombre. En la memoria colectiva. De un sueño realizado. Sí. Era un sueño, lo realicé. Perdí mucho pelo, me quedé medio pelón de preocupaciones. A los 70 años, ¿eh? Sí, no, y además no dormía en las noches, porque ya estaban los teléfonos tocando, pero que ya era tan... Pero ¿quién me lo había mandado? Mi mujer dice, ¿quién te lo mandó a hacer? Digo, por favor, ya no me digas. Es que... Pero para ver el contexto, o sea, esta fue una lucha, digamos, a los 70 años, alrededor de los 70 años, 45 años después de meterse en un camión en llamas a rescatar 7 personas, no, es que yo el monumento y 60 años antes de defender. Dar lugar a la importancia de la presencia italiana. ¿Cuál es la importancia por qué merece un monumento? ¿Cuáles son las yo sé, porque mire, podemos leer todo el libro, pero contribuyeron desde el primero italiano que tenemos aquí, que ahora le van a hacer, voy a participar en un reconocimiento a fin de mes. ¿Cuándo es? Tenemos noticias, el día 29 se va a presentar, bueno, es el centenario del famoso historiador, archivista don Israel Cavazos, ahí en Mina, el día 29 a las 12 del día. Yo voy a participar como orador y hablar de Juan Bautista Chapa, que fue el primer italiano que llegó aquí a Monterrey en 1660 con el capitán Alonso de León Mozo hijo como escribano. Y este hombre después se estableció en Marín, tuvo descendencia, también intervino en San Antonio, Texas, el acta constitutivo de Monclova, y además yo localicé y le pedimos nada menos a los descendientes de Juan Bautista Chapa que van a llegar el día 24 a Monterrey para estar presente en el señor Luigi Schiappapietra. Que es el apellido original Chapa. Sí, Schiappapietra, original de Chapapría. Okay. De Juan Bautista, era Chapapría en dialecto ligure. Y luego lo hispanizaron a Chapa. Chapa, exactamente. Entonces, pero en un pueblo chiquito, Tortorella, empezó el éxodo de venir a Monterrey de la provincia de Salerno y después Padula, toda la zona, Lago Negro, lugares maravillosos, en cierto lugar del mar, en fin, empezó a venir
una coincidencia que una pareja de mexicanas de Monterrey, más bien no era de Monterrey, de Cuatro Ciénagas, Coahuila. Ya sé que cuál historia viene. Entonces se encontraban ahí en Salerno en un restaurante en donde coincidentemente se ha sentado ahí a un lado un señor que se llamaba Don Miguel Ferriño. Don Miguel Ferriño se dedicaba a la viticultura. Entonces le dijeron, oiga, usted es un mexicano. Empezó así la conversación. Y digo, oh, sí, ¿y dónde está? ¿Dónde de Cuatro Ciénagas? Digo, no sé dónde es. Digo, no, ¿y usted qué hace? Digo, pues yo me dedico a la viticultura aquí. Oiga, ahí en Cuatro Ciénagas tenemos tierra maravillosa. ¿Por qué no se anima y viene para allá y empieza a sembrar uva? Pues, ¿qué crees? Que Don Miguel Ferriño, y tenía dote de doctor herbario, además. Oye, pues se viene a Cuatro Ciénagas, Coahuila, e empezó a sembrar la vid. Consiguió tierra, consiguió todo, y curaba a la gente. Por eso le decían el doctor Don Miguel Ferriño. Y en esto tenía a un cuñado, se vino la familia de él, que se llamaba Don Antonio Ferrara. Sí. Don Antonio Ferrara no vino, se pidió, vengo, se vino así también del mismo pueblo. Se vino Don Miguel. ¿También de Padula? De Padula. Porque todo la descendencia de Ferrara Ferriño se lo debemos a Don Antonio, que sus restos están en la iglesia de María Auxiliadora de las Mitras, en una bóveda, dice Don Antonio Ferrara. Entonces Don Antonio se vino con su cuñado, con Don Miguel, y lo ayudó Don Miguel. Y en este libro, inclusive, tenemos fotos de todo Don Miguel Ferriño con todos los sobrinos. Ahí está Don Rafael Ferriño Friori. Ese también era mío. Era, me supongo, de antepasados. Sí. Entonces vino y le fue muy bien a Don Antonio. Encontró minas allá en Parras, más al norte. Y entonces dije, de carbón. Minas de carbón. Minas de carbón, de todo. Digo, entonces la esposa que estaba allá, digo, uy, pues nada. Bueno. Entonces se trajo al primero, a Don Vicente Ferrara. ¿Qué fue? Era un niño, pero no podía viajar solo en Nueva York. Y coincidentemente, Don Antonio había conocido a unos Bortoni. Ok. Que eran comerciantes, y él le compraba material. Y le platicó todo, digo, nosotros también nos vamos a México. Digo, oiga, si se vienen a México, por favor, ayúdame, tráense a mi hijo Vicente. Y Vicente tenía 13 años. Se llamaba Vincenzo. Vincenzo. Y así se llama mi hijo, sí. El doctor Vincenzo. Entonces, se lo trajeron y pasaron a lo de caer en un barco, también empezar a Nueva York. Siglo XIX. Estuve en la Lily Island, en cuarentena, después en una diligencia de Nueva York a llegar para aquí al sur, los asaltaron los indios, pasaron lo de Caín. Y en fin llegaron a Parras, vaya, para abreviar. Pues llega Don Vicente e empieza a trabajar con su padre en las minas. Y entonces ya con el tiempo, Don Vicente se trae al otro hijo, Miguel, y a su hija Carmen, que Carmen se casa con un Bortoni de Lampazos. Y Miguel se queda junto con su hermano, y ahí trabajaron juntos, inclusive hicieron la sociedad juntos. En fin, para alargarte el cuento, Don Vicente lo trajeron porque el gobernador Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, el gobernador Reyes se lo trae, Bernardo. Don Bernardo Reyes, me acuerdo de su hijo. Sí. Bernardo Reyes lo convence, lo va a buscar allá y se lo trae a Monterrey
porque iba a poner una fundición en Durango por el Cerro del Mercado. ¿Ves? Dijo que vas a ponerla allá. ¿No? Entonces lo convenció de que se vinieran aquí, pero fundó don Vicente, ya grande, ya casado, fundó 20 industrias. La más importante. La fundidora de fierro y acero, ¿no? Y también fundó y la banca. Peñoles. 20 industrias de cartón, de madera, trajo sarmiento para la uva, para pizca de algodón, y trajo sobre todo a los religiosos para fundar los colegios salesianos. No, era un hombre muy religioso. Entonces, no, esa historia de Vicente Ferrara Ferreño es, y bueno, de Vicente Ferrara. Vincenzo Ferrara. Es una gran historia y cambió la historia de Monterrey para siempre. Como si pues fuera mire, un meteorito. Él encabezó Baseagoit, aquel y Signoret. Claro, era un grupo. De 4. Y los dos eran extranjeros. Pero es que realmente este fue el error también, ¿no? Porque para haber fundado una industria mexicana y pedir financiamiento a banco mexicano, pues siendo extranjera no se podía. Y entonces Limantur le hizo la vida imposible. El secretario de Hacienda con Porfirio Díaz. Sí, entonces es que muy poca gente sabe, esta es otra historia. Limantur le hizo la vida imposible, en vez de ayudarlo, que compraron los sarmientos, todo, y los binarios de los trenes mexicanos que estaba haciendo, le compraba a los gringos, hombre. Sí. No. Había una preferencia, ¿no? Por el capital inglés. Y después ya entró don Adolfo Prieto, porque se murió Basagoit, uno de los socios, y compró las acciones. O sea, yo te podría contar la otra historia de la fundidora. Pero estoy seguro que ese trabajo tan monumental, a ver, tiene la biografía, perdón, no biografía, el diccionario biográfico, ¿cómo le podemos decir? Para cualquier referencia, cualquier familia, la podemos... Es que mire, yo logré juntar a 400, investigar a 400 familias, y los problemáticos fue los nombres y los apellidos, porque se hispanizaban y se italizaban. No. Me pasé mucho tiempo en el sótano del archivo, en la curia, hasta en el panteón y las tumbas. Michele Ferriño, don Miguel Ferriño, de quien hablábamos ahorita, su familia se hispanizó el apellido, se hizo con ñ. Sí, otro grave error. Porque no quiere Ferriño, no. Pues ahí Benito Juárez. Pero yo lo conservo, la GN, porque vino, no sé si tenía algún cargo de relaciones exteriores o de amistad con México, y por eso pudo conservar el apellido original, ¿verdad? Rafael Ferriño Fiori, sí. Era Fiori, porque es italiano, por eso digo que mi señor es Flores, pero era Fiori. Y Rafael vino muy chiquito. Sí. Vino muy joven, ahí está la foto. Y lo trajo ya sentado. Trajo a mucha gente. Sí. Pero ahí está la foto de la familia. Sí. El doctor don Miguel como patriarca. Ahí está rodeado de todo. Sí, conozco la foto, la vamos a poner. Sí. Entonces, es una historia muy interesante. Por esto, yo me apasioné tanto. Digo, entonces yo no soy el único. Porque cuando yo llegué a Monterrey, verdaderamente tuve una imagen muy fea. Y le digo yo, lo que iba a ser mi futuro cuello, yo creo que aquí no hay italianos. No puede ser que italianos viven aquí, que parece un rancho grande Digo, precisamente lo que veía el agua, o sea, había casas chiquitas, por todo el centro. No había palazzo. No había nada. Digo, no, si hay italianos aquí en la calle de Guerrero. Ahí se juntan un grupo de italianos, entre ellos don Nicolás Abramo, don Genarino de Crescenzo, los de Crescenzo que ahora tienen esta industria, Tancredi y todo. Ah, sí, pues preséntemelo. Y un día fui allá y me lo presentaron. Estaba recién llegado, tú, no, vas a ver. Digo, oiga, ¿y usted aquí cuántos años tienen en Monterrey? Digo, no, yo tengo 40, 50. Aquí en Monterrey 50 años. Qué bruto. Porque no había. ¿Y a qué se dedican?
Pues nosotros ahí vendemos en abonos y todo. Y vivían algunos en un cuarto. Digo, no, hombre, qué vida. Hacían los italianos. Entonces fue cuando digo, qué bruto, ustedes merecen un monumento. Me acordé del monumento, fíjate, ahí en la mente yo la imagen del monumento. Pero el monumento lo quise demandar a la memoria de todos los que aquí llegaron y llegaron a su vida y lograron una descendencia de mucho valor humano. ¿Cuál es la historia que más te gusta o que más recuerdas o que la más particular, no sé, probablemente tengas alguna favorita? Ya mencionamos la de Vicente. O tal vez era la de Miguel tu favorita. No, de Miguel, de Vicente, mire, todos. Hay en mi página italianos que se distinguieron. Todos. Yo pongo nada más en la página de internet unos 20 o 30, ¿verdad? Pero ahí vienen 400. Y que si yo veo que, por ejemplo, la primera escuela de medicina de Nuevo León, que yo escribí en coautoría un libro que se llama Pasquale Costanza, médico de dos mundos, un napolitano, que la trajo el segundo gobernador de Nuevo León en 1828 y fundó la primera escuela de medicina en el Hospital de los Pobres, que le decían el Hospital del Rosario, que es en la calle de Diego de Montemayor, la casa la Casa del Campesino. Ahí fue el primer hospital de Monterrey. Qué bárbaro. Pasquale Costanza. 1828. 28. Trajo un herbario precisamente, que después hicieron una herbaria en Linares. Como él te puede contar muchísimo aquí. Después la familia Filisola de Ciudad Victoria, que después lo despropiaron, una injusticia como los Guzzi, ahí de Michoacán. Lázaro Cárdenas despropió a muchos italianos todo lo que habían hecho toda su vida, que además todo era propiedad de los hijos nacidos en México. Sí, los quitaron no, totalmente. No. Porque eran extranjeros, para repartir las tierras que se echaron a perder. Es que sí, esa es una diferencia crucial en el tema. Por ejemplo, ahorita mencionabas, no le podían dar el crédito porque era extranjero. Sí, pero no es un extranjero que tiene, que va a guardar el capital allá en Europa. Mira, hay ciertas injusticias. Se van a quedar a vivir acá. Inclusive todavía a los tiempos de hoy, sobre la Constitución. Todavía hay artículos que no se han cambiado de la Constitución desde 1817. 67. 67, 57. 57. Es la segunda, pero es la segunda, la de 57. Sí, totalmente. Bueno, hay artículos como el caso que se refiere a los extranjeros, como el caso del artículo 33, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El extranjero. La famosa amenaza. Pero hay un artículo, el 37, que todavía te obliga a los que se nacionalicen mexicanos renunciar a su propia madre, a su propia nacionalidad. Uh-huh. Porque si obtienen y viajan con 2 pasaportes, pueden perder la nacionalidad mexicana. Eso lo dice el artículo 37 de la Constitución. O sea, el mexicano que se hace americano, no le quiten la nacionalidad. Yo no sé si eso fue también un trauma de la separación de Texas. Que por ahí, porque sí, cuando sale la Constitución esa, todo el norte estaba desprotegido, deshabitado. Cualquier nación. No, sí, pues ahí yo te voy a contar la campaña de Texas, que ahí estaba un famoso general al lado de Santana que se llamó Vicente Filisola, fue muy famoso. Y otros generales, que yo lo cuento en mi libro, que fueron fusilados por los imperialistas franceses para apoyar a México. El conde Stavoli, que combatió con Napoleón en Waterloo. Muchos italianos aportaron mucho, inclusive ahí está el nieto de Giuseppe Garibaldi, Pipino, claro.
Pepino, es el nieto, que participó en la pacificación de Juárez, de Ciudad Juárez, al lado de Madero. ¿Ves? Fue otro gran... Pero como él, te hablo de la incursión militares y después en la vida industrial, en la vida social, en la vida económica, el italiano ha tenido mucho que ver y nunca ha tenido conflictos más que lo de la guerra, porque Hitler tumbó, hundió algún barco viejos ahí, después se cautaron a los barcos italianos que estaban ahí en el Golfo de México, y Mussolini se le ocurrió declarar la guerra porque México andó a favor de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, no pudieron meterse, a final de cuentas. Pero realmente entre Italia y México nunca ha habido, siempre ha habido apoyo desde, pues, Benito Juárez, su mujer era hija de italiano, panadero, Massa, ¿verdad? La esposa era hija de italianos, y Juárez, la hermana de Juárez era la sirvienta de este italiano ahí, que le ayudó y ayudó a Juárez. Claro. Entonces, han hecho muchos, desde que se tiene noticia que llegaron unos cuantos militares, no te voy a decir exactamente cuántos, con Hernán Cortés, desembarcar, pero los españoles se fueron, llevaron algún botín a España, y los soldados italianos se quedaron en México y se casaron con naturales, y aquí se quedaron. Entonces de ahí empieza a ver el amor que le empezaron a ver a la tierra mexicana, ¿no? Donde hay mucho que ver, debemos ver los colores de nuestras banderas, tenemos muchos orígenes de habla hispana, bueno, en el caso de nosotros, de los napolitanos, ¿verdad? Que fue parte de España. Sí, porque tenemos mucho de españoles. Sí. Y el dialecto napolitano, que es una lengua, pues nosotros tenemos en el dialecto, muchas palabras en español, pues casi son iguales. Por eso no batallamos mucho para aprender español. En Nápoli me da la impresión que, corrígeme, estoy equivocado, o tal vez es algo nuevo de ahora que son euro, pero siento que la lengua napoletana la ven como, no sé, con cierto desprestigio o vulgaridad. Sin embargo, sí, en algunas partes del norte de Italia. Mire, no, en el mismo Nápoles. No. El napolitano es muy fanático de su dialecto. No. Porque inclusive sus canciones son famosas en todo el mundo. Los compositores napolitanos. La lengua italiana, napolitana, es una lengua que era lengua. Sí. Es que mire. El italiano es de Firenze, es de Toscana. Mi padre todavía escribía napolitano. Yo te lo leo completo, pero ya no lo escribo porque yo estudié italiano. Pero mi padre todavía estudiaba, en la escuela se estudiaba napolitano. Mi padre, te estoy diciendo, no mi abuelo. Ya después de la unificación y todo. Sí, todavía se hablaba napolitano. Se estudiaba. Es que como en Nápoles se hablaba griego. Sí. Y entonces cuando el Imperio Romano en el año 306, que dominó en la región de Nápoles, pues también en Pompeya, por eso dice Herculano, que se dice romano, pues dejaron, en vez del idioma latino, que los romanos crearon en Lazio, dejaron el griego, y los napolitanos hablamos griego. Pero entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos ahí la invasión, ya te he dicho antes, hasta los árabes, los saracenos. Entonces el dialecto saracenos, el dialecto griego, todos los dialectos se mezclaron, se hicieron un crisol y se formó una lengua. Nápoli es para hacer 20 episodios, yo creo, ¿no? Pero... No, yo cuando me empiecen a hablar que quieren algo de historia de Nápoles, es el cuento, nunca acabamos toda una noche. Y cada quien tiene su versión. Porque te puede contar desde las concepciones de lo que fue Nápoles. ¿Por qué Nápoles? Estamos hablando... Geográficamente, el Vesubio. No, lo más importante, el puerto.
Pero desde que la sirena amaleaban a Ulises con sus barcos, Era la Nápoles. mitología de salían del mar. Hay un promontorio en Nápoles, donde mi padre combatió ahí con las antiaéreas, que se llama Capo Miceno. Ahí está frente a Ischia. Sí, Capo Miceno. Y este Capo Miceno es el nombre de un vigía de uno de los barcos de Ulises, que era vigío, y resulta que, según él, avistó una sirena que salió del mar, se encantó tanto de ver este gran pescado con cara de mujer, Que ¿verdad? cantaba. Que cantaba además. Bueno, se cayó del Álvaro Mayor y ahí se murió. Y por eso se llama Cabo Miceno. No, la historia de Nápoles es la historia también de la iglesia, porque San Pablo, No, pues dijo San Pablo en la Biblia viene. en la Biblia Se di paró los ahí en hechos de los Pozzoli, ¿no? apóstoles, ahí, Antes de ir ahí a andaban. sucumbir ante Nerón, ¿verdad? ahí andaban. Entonces, fue muy importante. La primera iglesia del año 88 de nuestra era se fundó en Nápoles. Ahí están los vestigios, algunos que todavía no saben cuál es uno y cuál es. Nápoles ostenta tantas iglesias como día del año, ¿verdad? Pero hay iglesias que son tesoros por dentro. No, he ido. ¿Has tenido la oportunidad, me imagino que sí, de chico, en de presenciar la liquefacción de San Gennaro, de la La sangre? licuación de la sangre de San Gennaro está en mi barrio, ¿verdad? Yo soy Sí. de ahí de la Huerta San Gennaro. Ah, ok. Ahí viene. Para quien no conozca, bueno, es algo que sucede, que está comprobado que sucede, no se puede inspeccionar empíricamente porque la iglesia lo cuida, pero Pues es un hecho que la sangre se pero es, licúa. pero es un hecho, En la teca. hay videos, sí, de cómo de cómo la sangre de San Gennaro, que vivió hace cuánto, Son casi 4 siglos. 4 siglos, es el santo patrón de Nápoles, O más. sí, y bueno, la sangre está sólida ya, evidentemente, después de tantos siglos, pero en el día de su santo, comúnmente 2 veces al año. hay, No, o dos nomás veces. el 16 de septiembre, también en mayo. Hay ocasiones en donde no ocurre la liquefacción y se toma como No, lo ponen pinto a las mujeres. se desmayan porque Decía, es un cara signo de... amarilla, viejo tal por cual, quiere que nos vea pero de lo peor aquí, en fin. Se toma como un signo de mala suerte, Sí, digamos, sí. ¿no? De mala fortuna. Pero por lo general sucede. Pues mire, hay mucha historia. Nápoles, yo te digo otra cosa, yo últimamente me apasionado, muchos años, durante mi infancia, mi guerra, en la guerra y todo, yo no conocía mucha historia de Nápoles, pues no tenía tiempo. Exactamente. Cuando ya crecí, ¿no? Me empecé a estudiar algo de historia, pero ya después a profundizarme sobre los orígenes Y te hizo hasta sentido. nuestras Una hora, okay, ya para cumplir la hora y media. Bueno, don Salvatore, es una historia increíble la que tienes. La verdad, tu memoria tiene que ser signo de que hay un creador y que te ha bendecido nombre, fechas y todo. que te ha bendecido con esa calidad que tienes a los 94 años de recordar nombres, fechas, localidades, ciudades, familias, historias, narrativas, contranarrativas, historias de vida, de historias de mito, de todo. Quisiera concluir este episodio con algo muy especial que me encontré en tu libro y que espero que me permitas leer, aunque sea de forma abreviada. ¿Cuál es? No te voy a decir, quiero que sea ¿El sorpresa. prólogo de Agustín Bazar o qué? No, quiero que sea sorpresa, espérame. Voy a encontrar la página en un momento. Está por acá, mira. Uy, si no está en internet. A ver. No, sigue. La Basabe, introducción Basabe. del libro. Lo de Basabe ya pasó. A ver. Es una obra de arte que me distinguió como si fuera su hermano, me dijo. Sí, no, pero no encuentro la página. A ver. Pero dígame cuál es.
Dime lo de la introducción mía. No, no la escribiste tú. Se me hace que en esta edición tal vez no viene. No, sí está todo. Pero bueno, la que viene ahí. lo voy a leer en mi celular entonces. Porque lo voy a leer en mi celular porque no lo encontré en esta edición del libro, pero gracias a Dios también Ah, tomé gracias, fotografía. Dios mío. Gracias a Dios. A ver si reconoces este texto. Se refiere a justamente una tarea titánica que se realizó. Dice, y de manera más apremiante, ¿quién va a contar su historia? ¿Quién los hará héroes inmortales ante los ojos de la sociedad a la que tanto contribuyeron? Desde su primer libro, El otro mundo de Salvatore Sabella, hasta la presente publicación, mi padre ha dedicado su vida precisamente a no dejar que estos inmigrantes italianos, ilustres o no, caigan en las tinieblas del olvido y de la ignominia. Por inspiración propia, mi padre ha hecho de su vida una labor titánica, un trabajo de investigación de Sherlock Holmes, una perseverancia comparable con la de Michelangelo Buonarroti y una paciencia digna de la Madre Teresa de Calcuta. Todo este trabajo no es misión ligera ni emoción de débiles. Soy testigo de la ardua tarea buscando datos biográficos entre los italianos inmigrantes mismos, familiares y descendientes de inmigrantes, registros de población, Secretaría de Gobernación, registros eclesiásticos, de nacimientos, bautizos, matrimonios y defunciones, cámaras de comercio y registros de comercios, archivos universitarios, testigos de datos históricos y hasta en cementerios checando lápidas y epitafios. Su búsqueda no se limitó solo al estado de Nuevo León, sino a otros estados de la República Mexicana y hasta múltiples ciudades en Italia. Mi padre realizó viajes a Italia exclusivamente para buscar datos de población y lo que llamaban allá certificados de residencia y estados de familia. Ardua tarea sin otra remuneración que la satisfacción de dejar un legado a una comunidad que siempre ha amado. Continúa. No estoy enterado de ninguna otra recopilación de datos biográficos exclusivamente dedicados a los inmigrantes italianos y a sus contribuciones en las sociedades de Nuevo León y México entero. Es por todo lo anterior que es para mí un placer y un orgullo dedicar estas breves líneas a mi padre Salvatore Sabella. Su labor y su significativo aporte a la sociedad queda indeleble en sus múltiples publicaciones. Esta última, a sus casi 89 años de edad, ya tiene 94 el señor que está frente a mí. Otra de sus excelentes cualidades viene de Dios, quien le ha bendecido con una salud envidiable y una claridad mental extraordinaria. Deseo fervientemente que el lector haya disfrutado esta obra bibliográfica, que yo también se la recomiendo ampliamente. Don Salvatore, Vincenzo Sabella. de parte de Dottore Vincenzo Sabella, su hijo. Lo que representa para mí y para cualquier padre que un hijo escribe tanto de su padre. Y con ese amor que se denota. Bueno, no te escondo que me hizo llorar. Lloré. La noche que mandó el escrito para esto. Porque para mí es muy importante haber venido de tan lejos y haber creado a un hijo solo. Y que después de 30 años su madre, tocando el piano, instantáneamente, sin una enfermedad previa, se desmayó y se murió por un infarto embólico. Entonces Dios me concedió en él, ¿verdad? Porque es un médico destacado, pionero de la cirugía robótica en ginecología, te imaginas, en Estados Unidos, egresado de la Universidad de Nuevo León, de la Escuela de Medicina y ser en Estados Unidos. Pues es todo un acontecimiento. Lo que yo no pude hacer lo hizo él, y con eso tengo. Ahora, en este libro viejo no viene en el libro que no hicieron físicamente, viene nada más el libro que está ahí. En donde lo encontré. ¿En donde lo encontraste? En las primeras páginas, precisamente. Para mí fue algo orgulloso, ¿verdad? Digo, no, ya vale todo el libro. Además, es una forma de escribir que yo no tengo, porque yo escribo, y es un esfuerzo titánico para poder
escribir a mano, corregir. Yo no tengo máquina, yo no escribo, esto fue todo a mano. El texto, todos mis libros escritos todo a mano. Y corregir noches tras noches. Cada libro me ha costado un esfuerzo titánico. No me arrepiento porque lo he logrado al fin. Con la tesón, digo, lo voy a hacer. Siempre de dejar un legado. Mi misión es haber llegado aquí de tan lejos, de otras tierras, y haber dejado un legado muy trascendental a las futuras generaciones, lo que se puede hacer cuando se viene de otros países. Sin nada. Sin nada. Más que voluntad. Voluntad. Sin conocer el idioma, sin tener amigos, sin tener una profesión. Sin tener capital, dinero. Sin más las ganas de poder trascender, de hacer una vida nueva en un mundo nuevo. ¿A quién le agradeces a tus 94 años? A Dios. Gracias a Dios, siempre lo he dicho, pero también la suerte de un hombre ya viuda de una cierta edad, que Dios le manda a alguien para que pueda velar por uno. Y yo sinceramente, inclusive al final de mi libro lo digo, lo puede leer el final, le debo mucho a las condiciones físicas, a la condición personal, a mi esposa actual, Blanca Estela Flores Cortés. Ella para mí, Dios me la mandó para que yo pudiera seguir adelante con mi misión en todos los aspectos de vida. Una mujer religiosa, una mujer de casa, una mujer que pues todos los hombres podrían ambicionar, porque se dedica 100% a lo que es al amor del marido, 100%. Yo no digo que es la única, pero en mi persona yo lo puedo testificar. Y le debo gracias a Dios y a ella, que ha sido mi compañera hasta ahora y los hará al final de mis días. La última página, el último párrafo lo digo, quisiera que lo leyera. Mire, no, la última página, al final, la última. Voltea, no, la última página, aquí. ¿Dónde está? Al final, el último párrafo. Lo leo. ¿Lo leo yo? Sí. Dice: por último, deseo referirme a mi segunda esposa, Blanca Estela Flores Cortés, mujer de firmes e invaluables cualidades morales. Reconocerle y agradecerle el gran amor que me profesa, afectuosa y atenta a cualquier necesidad requerida. Por siempre la tendré con amoroso afecto en mi mente y en mi corazón hasta el final de mis días. Por todo lo pasado y el presente y futuro, gracias por todo, Señor. Muchas gracias a ti, Salvatore, por venir y por hacer de Monterrey todo el legado que se ha quedado acá en esta ciudad. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Ha sido un placer y un honor poder expresar algo que realmente yo conservo y no tengo yo más empacho que es dar a conocer todo lo que un ser humano venido de otro mundo puede hacer para el bien común, para el bien de la tierra que lo acogió, que es muy importante. Y esto se define a una sola cosa: agradecimiento. Con esa gratitud yo te doy a ti las gracias por venir. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.